El ingeniero agrónomo Guillermo Franchis, integrante de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo anda, Luna? Un gusto estar en contacto con usted. ¿Anda por Paso de los Toros? Estamos cerca, sí, muy cerca, empezando a caer unas gotas en estos momentos. Que ojalá sea, como hablábamos hace instantes, lluvia que sirva, ¿verdad? Y no una tormenta severa asociada con vientos que llueven por un lado, llueven en exceso a veces, la tierra no absorbe toda esa agua y además se generan problemas, el viento puede llegar a dañar mucho. No pinta de eso, ¿no? Por ahora al menos. Bueno, sí, no sé, ojalá que sea solo agua. Nos ha tocado en alguna instancia padecer alguna de esas tormentas y la verdad que muchas veces es peor el daño que lo que beneficia, pero bueno, el agua es absolutamente necesaria. Hace más de un año que venimos con un déficit permanente. En este año, el único mes en esta zona que llovió dentro de lo que sería el promedio fue junio, después siempre ha estado por debajo y hoy estamos prácticamente con un 60% por debajo de lo que sería los niveles normales de lluvias que deberían ir en estos 11 meses del año. Uh-huh. Bueno, ojalá se dé la mejor de las lluvias, la que sirve, la que la tierra puede absorber y generar un impacto positivo. Guillermo, han marcado que la cotización del novillo anda por $2.90 e incluso que se anota para diciembre sin precio, que es un valor mínimo en más de 10 años, y que las exportaciones en las últimas semanas a $3.846 la tonelada y con un promedio anual de 3.805, cifras que tiene como fuente al INAC, el Instituto Nacional de Carnes, y concluyen: está claro el dominio de la industria en el sector cárnico y su pulseada permanente para aumentar su poder. La gran incógnita es dónde está y qué hace el INAC. ¿Cómo, aparte de esto que está muy claro, cómo están viendo este escenario y las posibilidades de que se modifique? Bueno, ese escenario le podría decir que hoy, 15 días después de esa publicación, es peor. Ajá. Hoy tenemos la cotización de la semana pasada, no de esta que está terminando ahora, sino de la anterior. La Asociación de Consignatarios de Ganado publica que por los mejores novillos, por aquellos los de mejor calidad, los de exportación, los de mayor pesaje y mejor características, se cotizaron a $2.75 y con una flecha para abajo. Si bien se habla que se estaría llegando al piso, bueno, hay preocupación, hay industrias que difieren las entradas, obviamente la oferta de ganado aumentó. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Porque lo hemos escuchado, por suerte, en estos últimos días, bastante, desde varios actores, productores, gremialistas, agropecuarios, etcétera. Hemos escuchado la preocupación que esto genera, que no es nada nuevo. Nosotros encabezábamos titulábamos ese comunicado que hicimos con ese análisis del mercado ganadero, lo titulábamos como volvieron, en signo de interrogación, volvieron las faenas de productores, no las faenas de vaca ni las faenas de novillos, sino que hacíamos referencia a una práctica habitual, a una práctica que la vivimos durante muchísimos años, capaz que nos habíamos mal acostumbrado en estos últimos 3 años a que no sucediera, y es que cuando hay una situación adversa desde el punto de vista climático y los productores, además de la época del año en la que estamos, que obviamente la oferta aumenta, después de haber escuchado durante buena parte de este año a la industria reclamar, pedir a las autoridades la importación de ganado pronto para faena, porque con la excusa de que no había oferta en Uruguay, cuando la oferta aparece, se retiraron durante 3-4 semanas, fueron bajando la demanda, aumentando esa presión vendedora, y eso llevó a que hace más de 2 meses, o sea, durante 9 semanas consecutivas, el precio de la carne, o el precio de lo que el productor vende, el precio del ganado,
ha bajado de forma permanente, no viéndose reflejado en ningún otro factor que no sea una oferta que aumenta por la situación climática, por una lógica de que los ganados prontos hay que sacárselos de encima, sobre todo con los pronósticos que hay. Y bueno, entonces no se entiende, acá vuelve la industria. Estamos hablando que Uruguay tiene una gran concentración en la faena, en dos industrias que prácticamente son una. Es más, yo creo que hace un poco tiempo atrás se ha hablado de una fusión entre esas dos multinacionales de origen brasilero, que no sé si realmente ya no se dio. Y bueno, y esa lucha desigual de un comprador contra 40.000 vendedores, obviamente le pega al sector productivo, le pega a la ganadería, que es el principal rubro generador de dinero en Uruguay, el principal rubro exportador del país. Le pega a la economía del productor, además asociado al tema del déficit hídrico que hablábamos al comienzo, que eso incrementa los costos, primero porque baja la producción y segundo porque muchas veces hay que empezar a suplementar ganado para mantenerle el estado corporal. Y bueno, sin una explicación por parte de lo que es el precio en el mercado interno, usted, cualquiera de los que me está escuchando que va asiduamente al supermercado, carnicería, sabe que el kilo de pulpa sigue los 400 pesos. Entonces estamos hablando de prácticamente $9 el kilo de pulpa en el mercado interno, estamos hablando de un promedio del total de lo exportado que se sigue manteniendo semana a semana por arriba de los $3.800. La industria está aprovechando esta circunstancia climática para buscar justamente a la gallina de los huevos de oro y generar este problema que es un problema para el productor, obviamente, porque se resienten los ingresos, pero además es un problema para la recaudación estatal y en eso preguntamos nosotros cuál es el rol que debe jugar el Ministerio de Economía en estas instancias, porque no es lo mismo la retención impositiva que hacen los frigoríficos cuando el ganado vale $4 o $3.80 o $3.50 que cuando vale $2.70. Eso indudablemente que hay una menor recaudación por parte de la Dirección General Impositiva. Uh-huh. Entonces, la verdad que esto ha sido preocupante, la verdad que no se entiende cuál es la lógica del mercado. Muchas veces escuchamos hablar de la cadena cárnica y está claro que no existe ninguna cadena cárnica en Uruguay. Acá hay 40.000 productores que producen en la cría, en la recría y en la invernada y por otro lado la industria, que es la que fija los precios, no solo el precio del ganado gordo y de la carne, sino que además fija el precio o condiciona el precio del resto de la cadena. Uh-huh. O sea, hoy el productor que es netamente criador está recibiendo por sus carneros un 25% menos de precio de lo que recibía hace 4 meses atrás, y eso claramente está determinado, más allá de que el factor climático juega su papel, está determinado por lo que fija la industria, por el ganado gordo, que es la que determina la escalera de precios hacia el resto de las categorías. Uh-huh. Entonces, yo que sé, acá, lamentablemente, este año, si bien ha sido un año muy peculiar, muy particular, creo que al sector ganadero el tema de la pandemia, gracias a Dios, no lo afectó básicamente en nada. La única afectación que hubo fue una estrategia de las grandes de la industria, porque en realidad es toda la industria frigorífica que aprovechó la excusa del coronavirus a nivel mundial para disminuir los precios que paga por la hacienda, cuando en realidad uno analiza, y por suerte los datos se publican semanalmente, uno analiza cuál es el nivel de la tonelada exportada el año pasado y cuál es el nivel de precio de la tonelada exportada este año, inclusive es superior la de este año que la del año pasado. Uh-huh. Al decir, Guillermo, que en Uruguay no hay cadena cárnica, me hace acordar al doctor Luis Alfredo Frati, expresidente del INAC, que decía lo mismo que usted. Decía que no, por este tipo de cuestiones, ¿verdad? Decía que en rigor no hay una cadena cárnica
en nuestro país. ¿Tiene la misma visión sobre este tema que el doctor Frati, entonces? Bueno, pues yo creo que el doctor Frati no deja de tener su cuota de responsabilidad cuando estuvo como presidente del INAC. No nos olvidemos que justamente en el gobierno de Mujica o en estos 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio se propició, se generó una concentración en la faena sin precedentes en Uruguay. Hoy tenemos el 60% de la faena en manos de una empresa. Obviamente que esa empresa, además multinacional de capitales extranjeros, que obviamente lo que les interesa es el negocio. La verdad que cuando uno escucha ahora hablar a gente que estuvo involucrada en los procesos de concentración de la industria, tendrían que hacer un poco autocrítica y sobre todo explicar por qué se permitió y por qué además el Ministerio de Economía de Danilo Astori, cuando Astori era ministro, llegó a la determinación de que no había prácticas monopólicas en la comercialización de ganado, cuando en realidad está más que claro, no será monopólica, pero es oligopólica, porque si hay una sola empresa que fija el precio de todo el resto de la industria, vamos a hablar, está claro que los industriales de capitales nacionales también aprovechan esta volada para seguirle el juego o para seguirle los pasos a lo que fijan estas multinacionales, porque por lógica podrían decir no, este precio no, porque en realidad yo estoy exportando a tanto, podría pagar tanto más. O sea, acá lo que pasa es que como siempre se da un relato que no se condice con los números que se publican, con los números oficiales que se publican. Entonces, yo lo que le decía es el sector cárnico y prácticamente todo el sector agropecuario padeció bastante poco, o tuvo bastante pocos inconvenientes con el tema de la pandemia. Pero es una lástima que en este tiempo no se haya aprovechado y con el Estado, con el gobierno como articulador de mesas de discusión de problemas que son históricos. Y este es uno. Este problema de que cuando hay una seca los frigoríficos aprovechan a dejar gente por el camino. No nos olvidemos de lo que han sido los valores de la reposición durante 2019 y durante 2020 hasta septiembre, octubre. Bueno, hoy absolutamente nadie que embarque ganado a frigorífico está sacando una rentabilidad positiva, eso está claro. La gente se está desprendiendo hoy de los ganados a precio de liquidación, a precio de pollo, a $2.70 la tonelada, el kilo de carne, cuando la exportación está a $3.80 y pico, y el mercado interno está en los 5, 6, 7 dólares en promedio. Entonces, es lamentable, y nosotros hemos tratado de poner un tema a discusión que es el sistema comercial que tiene Uruguay, que la verdad que deja mucho que desear, porque la industria, acá son los productores ganaderos los que financian la operativa industrial. Es casi único en el mundo que Uruguay, que el productor uruguayo venda su producto, su novillo, su vaca gorda, y la termine cobrando después que el consumidor en Europa, en China, se consumía esa carne. O sea, la industria compra el ganado y paga en 6 semanas de plazo, cuando en realidad a las 6 semanas esa carne se procesó, se exportó y se consumió en destino, y el productor todavía no lo ha cobrado. El año pasado hubieron serios inconvenientes, hace muchos años pasaba muy frecuentemente, pero el año pasado hubieron serios inconvenientes de algunas industrias que estaban bajando en rojo por una lucha interna entre las industrias en un juego que está bien claro, y aparte lo charlamos con muchos industriales de capitales nacionales que decían, la exportación no justifica el novillo a $4.30 como se pagaba el año pasado, sino que es una estrategia de las grandes empresas para sacar del juego o para tratar de que las empresas chicas, las empresas de capitales nacionales, cierren su puerta. Bueno, así como el año pasado no justificaba los $4.30 el nivel de exportación o el valor de la exportación, este año tampoco lo justifica, porque si uno mira, estamos en los mismos
niveles de exportación del año pasado, pero con un precio que prácticamente es más de un 30% menor a lo del año pasado. Uh-huh. Guillermo, ustedes dicen la gran incógnita es dónde está y qué hace el INAC. ¿Qué debe hacer el Instituto Nacional de Carnes? Bueno, a ver, el instituto tiene varias funciones. La principal es la de la promoción de la carne vacuna. Creemos que en esto está involucrado, pero también tiene la función de controlar el mercado, de controlar las condiciones. Por ejemplo, en el tema de las cajas negras, Uh-huh. no nos olvidemos que a nosotros en el año 2003 nos pusieron un impuesto, que era la tasa de control electrónica de faena, que era para el financiamiento de las cajas negras, y la propaganda de INAC era que íbamos a ver, cada productor iba a poder ver su faena online, donde justamente esas cajas negras iban a determinar el peso en primera balanza, en segunda, en tercera, en cuarta, cuál era el nivel de dressing, etcétera. Bueno, eso nunca funcionó. Es más, se terminaron de instalar las cajas negras, que funcionan, la verdad, que lamentablemente mal. Muchas veces las industrias demoran demasiado tiempo en elevar la información, y son planillas en Excel, o sea, esto de caja negra no tiene nada. Pero además, que ya se pagaron, ese impuesto o esa tasa era para cubrir el costo de la instalación de las cajas negras, que se terminó en el 2006, y seguimos 14 años después pagando la tasa electrónica de control de faena. Pero además el INAC, más allá de su función como promotor de la carne, como las funciones de control de dressing, de control de calidad, etcétera, etcétera, es el ámbito donde se sientan a discutir semanalmente o cada vez que se reúnen la industria, los productores, el gobierno, las gremiales. Entonces, a ver, no estará implícita en los estatutos del INAC discutir sobre el precio del mercado, pero es el ámbito donde se tienen que dar, porque ahí están todos los involucrados. Está la industria, están los productores y está el gobierno, que es el que resiente la recaudación impositiva. Uh-huh. Entonces, si en ese ámbito de INAC no escuchamos absolutamente nada, y yo creo que el último presidente de INAC que sí hablaba del tema del precio y trataba de regularlo de alguna manera y trataba de incidir en eso fue justamente Frati, en esos casos contradictorios que yo le decía que hace un ratito, porque fue la promoción absoluta de la venta de la mayor cantidad de industrias de capitales nacionales a industrias multinacionales, y después trataba de regular el precio porque veía que la farra ya estaba hecha y acá había una concentración en el poder de fijación de precios que no tiene lógica en ningún otro lado. Uh-huh. Pero lo escuchábamos hablar de esos temas, lo escuchábamos hablar inclusive del precio de la carne en el mercado interno, acordémonos del asado del Pepe, o acordémonos de cuando Frati decía que el ganado tenía que valer por lo menos tanto. Bueno, yo creo que ese es el ámbito, y ese ámbito de discusión, cuando no se da naturalmente, porque uno con un industrial no puede discutir porque el industrial no discute, y está claro, el otro día cuando desde la Federación Rural aseguraron y dijeron que la cuota Hilton debe seguir siendo a pasto en Uruguay, la producción del ganado para la cuota Hilton debe seguir siendo a pasto, el representante por la industria se levantó de la mesa de negociación y se retiró. Y usted alude a las declaraciones de Emilio Mangarelli de Procarnes, y después la industria retiró a su representante, el señor Daniel Belerati. Ahí está. Exactamente. Entonces, ahí está claro que es muy difícil discutir cuando no hay un tercero que diga, no, señores, vamos a sentarnos a definir cómo es la cosa. Uh-huh. Yo creo que esto además le hace mal... creo que el sistema comercial que tenemos en Uruguay lo tenemos como naturalizado, pero en realidad tenemos que aprovechar todos estos términos de la nueva normalidad y sentarnos a discutir de que, por ejemplo, el ganado se pague contado, y de que, por ejemplo, haya una relación lógica. A ver, casi el 80% del ganado que va a faena va a la exportación, un 20, un 25, un 28% queda para el mercado interno,
Entonces tiene que haber una relación entre el precio de venta. Nadie está diciendo que la industria no gane. Tiene que haber industria sana, tiene que haber industria saneada, pero tiene que haber una industria que juegue con honestidad en los valores, tanto cuando se dispara para arriba, como fue el año pasado, como lo que está pasando ahora. Y ahora realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo en estas últimas 8 semanas, es una caída constante o 9 semanas de caída permanente en el precio. Y estamos vendiendo una carne que es de excelente calidad, estamos vendiéndola a la industria a precio de pollo o a precio de gallina de descarte, porque ya ni precio de pollo debe ser. Entonces, nosotros creemos que acá, lamentablemente en estos 9, 10 meses de gobierno, 8, 9 meses de gobierno, ha pasado mucha discusión política, mucha discusión en las cámaras, que la ley de urgente consideración, que la ley de presupuesto, pero lo que nosotros nos preguntamos es, a ver, el presidente, el equipo del Ministerio de Salud Pública, han estado enfocados en una tarea de control y de tratar de minimizar y de combatir los efectos de la pandemia, que nos parece lógica, nos parece que realmente lo han hecho muy bien, pero usted no se olvide que el gobierno está integrado por más de 4.000 personas. Entonces, a mí me gustaría que usted me diga qué hay nuevo en estos 9 meses, 8 meses de gobierno en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿O qué soluciones nuevas, o qué discusiones, o qué temas se han puesto arriba de la mesa? ¿Cuáles son los cambios que se han generado en estos meses? La gente sigue diciendo, o lo hemos escuchado, estamos en pandemia. Sí, señor, es verdad, pero eso no impide discutir temas estructurales que deben sanearse para que Uruguay se encamine a tener un mercado por lo menos transparente y por lo menos que no sea un cambio de reglas o un cambio de tendencia cada 10 días. Pues eso es lo que sucede. Muy bien. Permanentemente sucede eso en este país. Para mí, para nosotros, para el movimiento, es una lástima que no se puedan generar estos ámbitos de discusión y sobre todo de ponerse las pilas y trabajar. A ver, este año fuimos récord absoluto en existencias de ganado. Rompimos el mito de la producción de 3 millones de terneros, pese a que la industria se queja y se quejó durante todo el año de que no tenía ganado, de que había escasez de ganado en Uruguay. Pero el incentivo con el que paga a este aumento de producción es con un derrumbe de los precios que realmente le sacan las ganas a cualquiera. Y estos que no son incentivos, o sea, son incentivos a producir menos. Volvemos a la discusión de la época de Chacho Hughes, cuando era presidente de la Federación Rural, que decía, ¿tendremos que producir 3 millones de terneros? No aumentaremos demasiado la oferta para que la industria nos pase valores o precios que después no compensan lo producido. Y bueno, vamos a discutirlo, pero tenemos que hacerlo. Ahora, si la industria per se no se sienta a discutir con nadie, bueno, que la obligue o que genere el ámbito, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, INAC, y no que controle a ver si las carnicerías del interior, la de Baltasar Brum, tiene que ser igual a la de tienda inglesa, como lo quiere hacer ahora, o no, si los chorizos artesanales deben de ser de tal o cual características. A mí me parece que acá hay temas que son muy importantes y reitero, la importancia está en que estamos hablando del mayor rubro que ingresa divisas al Uruguay, el rubro que más exporta, el rubro que más produce, el rubro que más desparrama en la economía nacional. Entonces creemos que realmente este tema, independientemente de la ley de presupuesto, independientemente de lo que ha sido la lucha contra la pandemia, estos temas se tienen que discutir y los ámbitos están. Lo que pasa es que nadie ha hecho nada por tratar de sentarse y llegar a un acuerdo en estas cosas, pero un acuerdo a largo plazo, no un acuerdo por los próximos 15 días, ¿no? Muy bien. Miro el reloj, Guillermo, y estamos pasadísimos. Ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, integrante de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay, muchas gracias por estos minutos, como siempre. Que pase muy bien. No, gracias a usted, Luna. Disculpe si se van largas las notas. Lo que pasa es que esto es un tema que se puede llegar a discutir y se puede llegar a escuchar las diferentes visiones por muchas horas y muchos días, le podría decir. Claro.
sobre todo por la importancia que tiene, la relevancia que tiene el rubro. Pero está claro que tendría que haber una instancia de todos juntos, como usted señala. No lo escuché porque... No, que tendría que haber una instancia institucional de todas las partes juntas para poder abordarlo, como usted señala. Pero claro que sí. Ojalá se dé, porque eso es necesario. Ojalá la industria se involucre en la producción para no seguir reclamando después que falta ganado. Ojalá la industria transparente del sistema comercial que tiene, pero nos tenemos que sentar todos a discutir esto. Las gremiales, los productores que no están agremiados, la industria y el gobierno. Ojalá se dé, y creemos que es absolutamente necesario que se dé para justamente potenciar el mayor rubro generador de dólares en el Uruguay. Muchas gracias, Guillermo, como siempre, que pase muy bien. Gracias a usted, Luna, un abrazo grande. Igualmente.